¿Listo? Sí, 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 que está ahí en el libro, pero pues lo vamos a hacer completo acá. Entonces, para este ejercicio, ¿qué vamos a hacer? Vamos a considerar las vigas, ¿cierto? Para que no recuerdo si en las diapositivas, en las láminas, ¿dónde está? Tengo que dejar de compartir y mostrarles las láminas. Esos son los datos que necesitamos. Vamos a trabajar con un concreto de 21 megapascales, con dimensiones de columnas de 25 por 25 y dimensiones de vigas de 25 por 30, para que lo tengan claro qué es lo que vamos a hacer. Y vamos a desarrollar este ejercicio con la numeración que ya trae por sí el problema y solamente con las cargas horizontales aplicadas en los nudos. Primero que uno debe hacer es saber cuántas incógnitas vas a manejar para cada nudo. Vas a manejar 3 incógnitas, vas a manejar las 6 en 3D, vas a manejar 2, vas a manejar 4. ¿Cuántas de esas variables quieres conocer? Para este ejercicio particular, yo lo hice con la matriz de 3×3, es decir, con esta matriz. ¿Sí? Lo hice con esta matriz. Entonces, cada uno de estos coeficientes, RAZ, RAAZ, ¿cierto? Los reemplacé en una hojita de Excel, prácticamente lo que hice fue escribirlos en una hojita de Excel, que es la que les estaba mostrando. ¿Listo? Entonces acá ya coloqué el F'C, aquí cómo calcular el módulo de elasticidad, la variable G es el módulo de rigidez acortante, que para este caso no es útil, no nos sirve, porque la ecuación que escribí, escribí aquí, son las ecuaciones que no tienen en cuenta las deformaciones por corte, ¿sí? Entonces, esto simplemente está como por calcularlo ahí dentro del proceso, pero fíjense que esta relación de rigidez a corte está relacionada con el módulo de elasticidad y con la relación de Poisson. Aquí simplemente lo que hice fue colocar las dimensiones de las vigas, 25 por 30, la longitud de ese elemento. Este es el elemento 5, es esta viga de acá, y que tiene una longitud de 8. Entonces primero hice las vigas y después hice las columnas. Y acá lo que hice fue programar lo que son los coeficientes de rigidez que están ahí en las diapositivas. 12e sobre L al cubo, 6e sobre L al cuadrado, 6e sobre L al cuadrado, ¿sí? Lo que hice fue colocar los coeficientes acá. Y por último, pues dejé aquí el ángulo, que es el ángulo, va a ser el ángulo que tiene que rotar el eje local con respecto al eje global, para poder hacer la conversión al sistema coordenado global de cada una de esas matrices de rigidez. Entonces, la barra 5, ¿cierto? Se compone de dos nudos, el nudo 1 y el nudo 2. Entonces, en el nudo 1 se van a presentar unas deformaciones que van a ser una deformación longitudinal, que es la UZ1, una deformación transversal, que es UY1, y una rotación alrededor del eje,
no sé si alrededor del eje X. Aquí no se puede fallar. Que es alrededor del eje X. Entonces, estas son las incógnitas del problema. Entonces, cada nudo tiene sus incógnitas: deformación longitudinal, deformación vertical y una rotación del nudo 1. El nudo 2 también tiene una deformación longitudinal, una deformación transversal y una rotación en el nudo 2. Y de esa manera, pues yo lo que estoy haciendo acá es armando mi matriz de rigidez, una matriz de rigidez de 6 por 6. Luego simplemente lo que hago es que me traigo los coeficientes a esa matriz, ¿cierto? Que son los que ya están. Vamos a ver dónde está. Este. Bien. Pues lo que se hace aquí es simplemente reemplazar los valores de la matriz. Mire que este término es RAZ. Aquí hay dos ceros, que son los mismos dos ceros que están acá arriba. Aquí hay otros dos ceros, que son estos dos mismos de acá. Esto es RAX. Este para mí es RABX. Y así, simplemente lo que hago es traerme esos coeficientes de rigidez para este ensamble de matriz, ¿cierto? Y lo expreso de esa manera. Lo siguiente que debo hacer es generar la matriz de transformación. Esa matriz de transformación es la que vimos el día de ayer, que tiene cosenos y senos. ¿Qué es esto? Lo del plano local y el plano global que tenemos que tener en cuenta, ingeniero. Sí, señor, esta matriz. ¿Sí? Entonces, este primer término, miren que es un coseno, que es el coseno de acá. Este siguiente es seno, que es el que está aquí. Este que está aquí es menos seno, lo multipliqué por menos 1. Este de acá es coseno de teta. Y este pues sigue siendo un 1. Los demás términos acá pues son los ceros que aparecen. Este extremo derecho son puros ceros, igual que este extremo inferior izquierdo son puros ceros. Y esta submatriz, la 2, 2, ¿cierto? Miren, es lo mismo, coseno, seno, menos seno y coseno. Y acá pues queda el 1. Entonces, simplemente lo que estoy haciendo es pasar esto aquí al Excel. Y el ángulo sobre el cual están calculando esos cosenos y senos es este ángulo teta que yo puse acá. Entonces yo tengo que indicarle cuál es el ángulo de rotación del sistema local con el sistema global. Entonces si yo veo esto, ¿dónde está? Este ya lo podemos hacer más pequeño. Si yo me traigo esto, me voy a dar cuenta que el sistema local de la barra 5 es hacia la derecha Z, verticalmente es Y, y el eje que está saliendo hacia su cara es el eje X, que si usted lo superpone con el sistema coordenado global, pues el ángulo de rotación es 0. Entonces, el ángulo de rotación va a ser 0 para la barra 5 y para la barra 6. Pero para la barra 1, 2, 3 y 4, el ángulo de rotación, ¿cuánto es? 90, ¿no? 90, ingeniero. Ajá, es 90. Entonces, aquí, si esto fuese una columna, pues aquí simplemente pues yo le pongo los 90. ¿Listo? Pero como no es una, como el ángulo de rotación es 0, pues ahí le pongo el 0 y ya. Sin embargo, aún no he convertido esa matriz de rigidez local en global. ¿Qué me hace falta? Me hace falta determinar la matriz transpuesta
o la matriz de transformación transpuesta, ¿cierto? Entonces, esta es la matriz de rigidez K', esta es la matriz de transformación T, y esta de acá es la transpuesta de esa matriz de transformación. Entonces, lo que hice fue señalar todo esto, decirle transponer, y me genera la transpuesta de esa matriz, ¿cierto? Entonces, lo que es fila me lo vuelve columna, simplemente es eso. Listo. Aquí no me deja ver porque como lo hice todo de una sola vez, pues me manda a buscar esto a la matriz anterior. Y como yo quiero conocer es la matriz de rigidez de esa barra en coordenadas globales, pues lo que hago es multiplicar las tres matrices. Entonces me vengo por acá. Para multiplicar matrices en Excel, tengo que utilizar la función mmul, pero mmul solamente me permite multiplicar de a 2. No me permite multiplicar 3 términos al tiempo. Entonces, primero genero una multiplicación entre la matriz de rigidez local por la matriz de transformación transpuesta. Esa la hice yo. Y por último, la multipliqué por la matriz de transformación. Pero ustedes hubieran podido haberlo hecho al revés, así tal como está acá, transformación por la rigidez y por último la transpuesta, ¿sí? Entonces, cuando yo hago esa multiplicación, ahora me da esta matriz de rigidez, pero esto está en coordenadas globales. Esto está en coordenadas globales. Entonces, como ya tengo esto armado, pues simplemente lo que hago es repetir el proceso para las demás barras. Entonces, me voy para la barra 6. En la barra 6 tiene el nudo 3 y tiene el nudo 4. Entonces, la misma matriz, la matriz de transformación, la transpuesta de esa matriz de transformación y por último, pues los multiplico. ¿Listo? Yo tengo esos valores. ¿Listo? Ahora, cuando ya me paso a resolver las columnas, pues el único cambio que yo voy a hacer, pues es agregar aquí el teta, que ya no es 0, sino 90, y pues acá pues cambio las dimensiones, la base, la altura, la longitud, cuál es el área, porque necesito el área de la sección transversal, porque el área de la sección transversal está vinculada con este coeficiente de rigidez. Miren que aquí está multiplicando el área por el módulo de elasticidad y está dividido entre la longitud del elemento. Listo. Estas son las dimensiones que me dieron. Entonces yo calculé la inercia alrededor del eje X y la inercia alrededor del eje Y. ¿Listo? Entonces, una de estas dos, bueno, en este caso que la columna es cuadrada, pues las inercias dan iguales. Entonces, cualquiera de ellas puede ser la principal y la otra la secundaria. Pero hay que estar pendientes de cuál de estas dos rigideces es la que yo tengo que utilizar en estos coeficientes. Bueno, en este no, en los de aquí abajito, en estos. Ahí estoy usando la inercia en X, pero depende de la orientación que tenga la columna, pues ustedes tendrán que trabajar o con la inercia alrededor del eje X o con la inercia alrededor del eje Y. De aquí para abajo, las demás barras se hacen igual, porque como ya tengo armada la matriz y tengo todo ya vinculado, pues lo único que uno hace es venir a modificar las variables, que son la longitud, la base, la altura, la resistencia, el concreto y el ángulo de rotación del eje local al global. ¿Sí? Y llego hasta acá. Entonces aquí están hasta la última barra, que es la barra 4. 1, 2, 3, 4 y las dos vigas. Entonces ¿ya entendieron cómo se debe pasar una matriz de rigidez local a una global o todavía no? O sea, lo que hace falta a ustedes pues es que pues se agarren una hojita de Excel
¿cierto? Y se pongan a programar esos coeficientes de rigidez, 1, 2, 3, 4, organizaditos, hacen una sola fila, se hace una sola de estas y después simplemente es copy page. Entonces, repiten y repiten y repiten para el resto de barras, pues. Entonces, si yo ya tengo todas las matrices de rigidez de las barras en coordenadas globales, ¿sí? La barra 5 en coordenada global, la barra 6 en coordenada global, la 1, la 2, la 3 y la 4. Pues para no perderme en esta hojita de Excel, porque ya quedó bastante llena, pues yo creé otra. Entonces en esta otra lo que hago es traer esas matrices, esa matriz de rigidez en coordenadas globales que calculamos aquí atrás, ¿sí? Esto que está acá lo vinculo, entonces acá simplemente yo le doy igual, me voy aquí y me paro acá. Ah, perdón, aquí no. Este es la barra 5. Entonces me paro aquí, voy para acá, le doy clic aquí y listo. Arrastro hacia la derecha y arrastro hacia abajo. Y esto lo quito. Ya le traje los valores. ¿Qué me hace falta? Ah, pues el formatico que le puse ahí como para que se viera decente la cuestión. Bien, entonces lo ahí. Listo, ya está. Entonces me traigo esas matrices de rigidez en coordenadas globales para esta otra hoja de Excel para poder hacerlo un poco más ordenado. Y fíjense que a cada una de esas matrices de rigidez en coordenadas globales, yo ya le estoy indicando aquí qué barra es. La barra 6, la barra 5, la 4, la 3, la 2 y la barra 1. Y la barra 1. Bien. Sí. Entonces ahora vamos a ensamblar la matriz de rigidez global. Entonces, para armar esa matriz de rigidez global, entonces me voy a traer este dibujo. Tengo acá. ¿Listo? Y de este dibujo, ustedes me habíamos escrito esta matriz de rigidez, este ensamble de matriz de rigidez, este que tengo acá. ¿Sí? Donde el primer término de la diagonal es la suma de tres coeficientes de rigidez, 2, 2, 1, 1 y 1, 1. ¿Listo? Aquí ya lo había hecho, pero esto lo podemos borrar. Entonces borremos esto. Listo, y se elimina lo que está abajo, pero no pasa nada. Listo. Entonces, tengo que sumar K22 de la barra 1, K11 de la barra 3 y K... Entonces, tengo que sumar las submatrices de cada una de estas señoras. K22 de la barra 1, K11 de la barra 3 y K11 de la barra 5. Entonces, ¿cómo sumo las matrices? ¿Cierto? O sea, si se acuerdan cómo sumar matrices. Bueno, les muestro un video de YouTube. Vector, la verdad casi no me acuerdo, profe. Vector con vector creo que es. Sí. Término a término, ¿no? Y con I, J con J, creo que sí. Tú sumas término por término. O sea, los términos que están en la misma posición lo vas a sumar. Acuérdense que como es una suma, el tamaño de la matriz no va a cambiar. Lo que cambian son los valores. ¿Sí? Entonces, las matrices que estamos sumando, ¿de qué rango son? 2 por 2, 3 por 3, 4 por 4. 6 por 6 son las matrices que estamos trabajando. ¿De cuánto? 6 por 6, ¿no?
Ajá, 6 por 6 es todo esto, ¿cierto? Pero usted, ¿cuáles está sumando? Ah, la de 3x3. 3 por 3. Ajá, 3 por 3. Entonces, si usted suma una matriz de 3 por 3 con otra matriz de 3 por 3, ¿cuánto deberá ser el tamaño de la matriz resultante? 3 por 3. Otro de 3 ¿Cierto? por 3, ¿eh? Ajá, entonces la resultante será 3 por 3, será todo esto. Entonces, como la resultante es 3 por 3, pues voy a sumar los términos. Entonces, K2 de la barra 1, ¿cuál es K2? Es este, ¿cierto? Más K11 de la barra 3, pues es este, ¿no? Más K11 de la barra 5, es este término. ¿Sí? Y ahí estoy sumando los 3. Fíjense algo particular, que esos 3 que estás sumando, las incógnitas verticales y horizontales son las mismas. Mire la barra 1. Las incógnitas verticales de cada dos, ¿quiénes son? UZ1, UY1, TX1. Y horizontalmente son las mismas. UZ1, UY1 y TX1. Si van a la barra 3, verticalmente es UZ1, UY1, TX1 y horizontal son los mismos incógnitas. Y lo mismo pasa con la barra 5. Es decir, usted está sumando coeficientes de rigidez asociados a ese nudo. No está sumando valores distintos, ¿cierto? Que sería un error. Entonces, simplemente lo que hago es decirle que me sume esas 3 matrices de rigidez. Y ya sume, y ya hice el primer término de la diagonal. ¿Listo? Entonces, si usted va al siguiente, entonces el siguiente será, pues será 3 por 3 también, ¿no? Entonces ahora le das igual y va a buscar los términos. Entonces, vas a sumar K22 de la barra 2, este, más K11 de la barra 4, es este, más K22 de la barra 5, entonces será este. ¿Listo? Y le digo que me sume. De esa manera, pues yo lo que hago es completar la diagonal. El segundo es... segundo es que 3... Listo, entonces miren, tan difícil de llenar la diagonal, ¿no? Los demás términos, pues se hacen exactamente igual. Simplemente que ahora ya no le pones ya no le pones suma, ¿no? Entonces, si quieres puedes... vamos a ver si lo hago así y me sale. El siguiente término es K12 de la barra 5. Entonces, el 1 de la barra 5 es este. Listo, ahí está. El siguiente término es K12 de la barra 3. K12 de la barra 3 es este. Y por último, pues son puros ceros, ¿no? Vengo ahora por acá. El siguiente término es 2,1 de la barra 5. Entonces el 2,1 de la barra 5 es esta matriz de abajo. Y le digo que por favor me la ubique ahí. Entonces vengo aquí. Este término es el de acá. Estos son ceros.
Entonces esto será 0, 0, 0, 0, 0, 0. Y 1, 2, 3. Y este último término de acá, pues será igual a la rigidez 1,2 de la barra 4. Entonces la rigidez 1,2 de la barra 4 es esta que tengo acá. Y simplemente le doy control shift Enter. Bien. Bueno, y ahí voy completando los demás coeficientes de rigidez hasta que ya tengo el ensamble de la matriz de rigidez global. Acá. Ya no tengo más ceros. Entonces ya termino acá y seguimos. Bien, entonces, fíjense que armar la matriz de rigidez global ya está hecho. No nos demoramos mucho. Y eso que son 12, una matriz, esta es una matriz de 12 por 12. Lo siguiente es poder determinar lo que son cuáles son las incógnitas, el vector de las deformaciones y el vector de las fuerzas externas aplicadas sobre el elemento y los nudos. Bien, cada una de estas barras se compone de dos nudos y cada nudo tenía tres incógnitas: deformaciones horizontales, transversales y una rotación. Y esas son las mismas. Este es el vector de las incógnitas. Estas son las incógnitas que nosotros tenemos. En el caso de que aquí ya no fuera empotrado, ¿cierto? Sino que por acá estuviera por acá un apoyo articulado, ¿cierto? Como ahorita en el quiz había un apoyo articulado. Vamos a suponer que el apoyo articulado fuese un 5, ¿vale? Fuese un 5, entonces voy a traer esto para acá. Si el apoyo articulado fuese un 5, igualmente yo tengo que escribir estos. Entonces acá sería un 5, 5, 5. Es decir, yo tengo que voy a terminar armando toda la matriz como si ese apoyo estuviera empotrado, pero esto no estuviera empotrado, o sea, no tuviera esas restricciones, como un apoyo, como un nudo. Voy a terminar armando este segmento como si esto fuera un nudo. ¿Sí? Entonces acá habrá unas filas y por acá unas columnas que tendrán ese 5. ¿Sí? Entonces miren que aquí que termino en 4, entonces faltarían 3 columnas más porque falta meter U5Z, U5Y y U5 y teta 5X, la rotación. Y horizontalmente pues estarían estas 3. Entonces ya la matriz ya no sería de 12 por 12, sino una matriz de 15 por 15. Sin embargo, esa matriz tiene que reducirse. Esa matriz se debe reducir. ¿Por qué se debe reducir esa matriz? Porque este término y este término son 0. Y esta es la única incógnita. Entonces pasa a ser una matriz de 15 por 15 a una matriz de 13 por 13.
porque solo me va a quedar esta fila y me va a quedar la columna correspondiente pues a esa rotación, y las otras dos columnas las elimino y estas dos filas también las elimino. Y listo, y ahí ya quedó resuelto el problema si tengo un apoyo articulado. Entonces es simplemente armar la matriz completa y eliminar las incógnitas, ¿cierto? Que no me genere, de las cuales ya conozco el valor de la deformación, que son 0. Pues, ¿para qué hacer una matriz más grande si ya sé que eso es 0? Por último, pues está el vector de cargas externas. Ese vector de cargas externas se construye con las cargas aplicadas sobre el pórtico. En este caso, solamente tenemos cargas horizontales y la posición que refleja la carga horizontal es el primer término que está en Z. Mire que el eje horizontal es Z para este ejercicio. Entonces, para acá el horizontal es Z. Entonces, en Z, en 1, hay una carga de 5 toneladas. Aquí está. Es positiva porque se dirige hacia el eje Z positivo. En 2 también hay una carga de 5 toneladas que está relacionada con U2Z. En 3 y en 4 hay cargas de 7,5 toneladas y fíjense que ambas son positivas. Ahora, en caso que aquí hubieran cargas distribuidas y demás, pues simplemente lo que hago es colocar en los momentos de empotramiento en los puntos que le corresponde a la rotación y los cortantes en los puntos que relacionan las deformaciones verticales. Y ya de eso simplemente ya tengo armado lo que es el vector de fuerzas externas. Y como ya tengo todas las variables, lo que sigue simplemente es multiplicar. Entonces multiplico la matriz. Entonces para pasar una matriz al otro lado, pues tengo que determinar la inversa. Entonces aquí calculamos lo que es la inversa de la matriz de rigidez. Entonces todos estos términos es la resultante de esa matriz inversa. Sí, la matriz inversa de este señor. Luego multiplico esa matriz inversa por el vector de las cargas externas. Aquí pasé de 5 a 50 porque estoy pasando de toneladas a kilonewton, ¿cierto? Redondeando, haciendo un redondeo ahí, porque en realidad no es 50 sino 49,80 y algo, entonces lo puse 50. Y acá aplico la opción de multiplicación de matrices, multiplico la inversa por ese vector de cargas externas y ya encontré, y con esto ya encuentro las deformaciones, ¿cierto? De desplazamientos horizontales, desplazamientos verticales, rotaciones, ¿sí? Rotaciones. Pero estos resultados están en coordenadas globales. Esto está en coordenadas globales. Esto está en coordenadas globales. Entonces, si yo quisiera revisar ese resultado, permítame a ver si con algún, bueno, estos resultados que obtuvimos haciéndolo de esta manera, con algún programa, espérenme y lo revisamos. Pero hagámoslo entonces. A ver, hagámoslo aquí. Vamos a crear un modelo nuevo. No, que ya dije es que abrir. No toca es acá. Listo.
Listo. ¿Cuál listo? Bien, entonces déjenme ya abro por acá el dibujo. Ya no me acuerdo más. Listo. Bueno, no, normalmente esta es la interfase que le muestra uno, por lo menos este programa. Una vista en planta, una vista en 3D. Yo quito esta vista en 3D porque me gusta trabajar es con una sola vista. No me gusta complicarme mucho. Listo, entonces, o sea, hagamos esto rápido aquí. Definimos material. Es algo muy... Listo. Este aquí era. Bien. Listo, dejamos ese material, simplemente vamos a crear las secciones. A mí particularmente me gusta eliminar todo esto porque es que queda uno con mucho mugre ahí cargado. No. Entonces esto es las vigas y las vigas están hechas de concreto y no sé, con un color rojo. Por acá eran de creo que 250 por 300 milímetros, o creo que no, al revés, sí, por 250. Listo. En realidad, pues aquí yo le quito el acero, pero pues igual eso no ni quita ni pone porque yo no le estoy diciendo al programa que diseño o que haga alguna revisión. Entonces da igual si uno le deja o no le deja el acero aquí dentro del programa. Y acá, vamos que esta es una columna. La columna está hecha de ese material de concreto que creamos. Voy a ponerla de color negro. Y estas son de 250 por 250 milímetros. Vamos a ver así. Y listo. Y aquí le damos OK. Ya posterior a esto simplemente pues es dibujar. Le dibujamos las vigas. 8. Y ahora dibujo por acá las columnas. Bien. Entonces me está todo dibujado, pues excelente. Simplemente vamos a decirle al programa que nos muestre esto con los colores de las secciones para poderlas identificar. A ver si puse las que eran, sí.
Aquí en la base lo que voy a hacer es cambiarle los apoyos y decirle que me genere un apoyo empotrado, me genere un empotramiento. En el tipo de análisis, pues le voy a decir que es un análisis plano en el eje XZ. ¿Listo? Para que no me considere los otros de grados de libertad, de pronto genera una inestabilidad, pero... Y ahora pues lo que voy a hacer es ponerle las cargas externas. Entonces las cargas externas, si quieren podemos crear un caso de carga que se llame cargas externas. ¿Sí? Aquí el programa lo que me muestra es diferentes tipos de carga. Simplemente es como para asignarle un nombre. Decir, vea, esta carga es carga muerta, esto es carga viva, esto es una carga de viento, una carga de sismo, pero en realidad esto ni quita ni pone, simplemente es como una etiqueta, ¿cierto? Como no está en ninguna de ellas, pues simplemente digo que es otro tipo de carga y le digo adicionar. Y acá le doy OK. Y posteriormente, pues simplemente seleccionar estos nudos, decirles que le voy a asignar una carga en esos nudos y uso una fuerza. ¿Listo? Entonces busco la carga y me queda hacia la derecha que serían 50 kilonewton aplicados ahí. Y por último, pero no menos, aquí serían 75. Y ya le doy OK y ya quedan guardadas pues. Como esto es lo único que teníamos, pues démosle correr, analizar el programa para que bien. Entonces ya está analizando. Ahorita echamos una revisada de los valores. Bien, aquí le decimos al programa que por favor nos permita ver la deformación por esas cargas que impusimos y vamos a comparar los valores. Pues. Entonces, el primer valor, deformación en X, fíjense que X aquí, X es el longitudinal. Entonces, X para el programa, la deformación X para el programa es para nosotros la deformación en Z, ¿cierto? Por el sistema coordenado que nosotros manejamos. Y si uno va a mirar, y si tú vas a mirar, o sea, por lo menos anoten esos valores, mire, 180,9 milímetros en el nudo 1, para la dirección X. En el nudo 2, 180,8 milímetros, también da igual. En la parte superior, en el 3, 271,28 milímetros. Eso es para el 3. Y para el 4 es 271,28. Si yo quiero revisar o comparar esos valores que me dio el programa con lo que me dio acá, pues voy a encontrar lo siguiente, que para el nudo 1, ¿cierto? Pasémoslo entonces aquí a milímetros, como para que podamos ver la cosa un poco más fácil, ¿no? Este señor, por este señor, vamos por... Listo, entonces, en 1 dio 187,93 y en 2, 187,93, comparado contra 180,23. ¿Sí? ¿Listo? Estamos ahí al pelo. En los pisos superiores, en el nudo 3 y 4, nos dio 271,28. Pues acá nos está dando es 301 y 301. O sea, en realidad no... Ni quita, ni está quitando, ni pone. Tan raro. Yo creo que es porque... Ah, ya sé por qué. Asignémosle a estos frames. O sea, está muy cerquita, pero deberían dar como iguales. Creo que ya con eso ya deberían darnos, creo que iguales.
Entonces, quitemos esto y asignémosle station. Acá. Bien, vamos a ver. No, todavía no sigue dando igual. Bien. Las formas de resolver internamente, o sea, el programa internamente es de código cerrado. No sabría decirles cuál es la matriz de rigidez que al final terminó armando. Que todos los programas vienen con código cerrado por temas de propiedad intelectual, ¿no? Pero veamos que los resultados que nos da el programa versus los que hacemos con el Excel, pues son coherentes, ¿no? No son locos. Entonces, si miramos la rotación, si miramos la rotación en 1, ¿cierto? O sea, la rotación en 1 sería RY, porque como Y es el eje que sale, ¿cierto? Hacia su cara, como Y es el eje que sale, pero que le estoy mostrando el Excel. Ya. Acá, entonces si yo me paro acá, veo que RY, RX, RY y RZ son rotaciones, están en radianes. Y solamente me da la rotación alrededor del eje Y, porque el eje Y es el que sale hacia su cara. Y el que sale hacia su cara para el ejercicio que hicimos nosotros es el eje X. Entonces habrá que comparar la rotación alrededor del eje X de lo que hicimos en Excel con esta rotación en Y. Y la rotación acá es 0.3224. 0.3224. Y si uno va a revisar los resultados que nos dan en Excel, ¿cierto? Pues vemos que esa rotación, bueno, esta no debería multiplicarse por 1. Esa rotación es 0.3667. Entonces, los resultados va a ser muy difícil para que les dé iguales. Vuelvo y les digo, porque la forma en que se arme la matriz de rigidez en los programas pues son de código cerrado, entonces no hay manera de saber que a fin de cuentas cómo lo está haciendo, ¿cierto? Porque vuelvo y les digo, el concepto es el mismo, es sumar rigideces, así como lo hicimos, pero pues, los programadores pues hayan encontrado otras maneras de hacer computacionalmente mucho más corto el proceso, ¿sí? Entonces, y eso es lo que llamamos pues propiedad intelectual y por eso es de código cerrado. Pero los valores calculados pues básicamente son coherentes. Sin embargo, esto solamente, fíjense que con estos valores yo solamente puedo mirar deformaciones. En los nudos, fíjense que si yo quisiera, incluso en el programa, si yo me parara en el programa en cualquier segmento de la viga, ¿cierto? En cualquier segmento de la viga, espere, creo que aquí no me deja ver. A ver, no sé. Y por acá. Quality. Science. Natives. No hay nada que hacer. Fíjense que el programa solamente me deja ver valores en la posición de los nudos. Si yo voy circulando por la longitud de la viga, yo no puedo ver valores. Veo cómo se deforma. Eso sí es cierto, veo cómo se deforma. Pero los valores, los resultados, solamente los puedo ver en los nudos. Entonces, si yo quiero conocer un valor en la mitad de esta viga, ¿qué debo hacer?
Pues si usted solamente le da los valores de los nudos, ¿qué tendría que hacer usted aquí en la mitad? Una interpolación, pero Bueno, eso es lo que hace el programa, porque mire, él lo que hace es que te interpola, él hace una interpolación con las deformaciones, ¿sí? Y nos da una deformada, una deformación, pero los valores no nos da los valores. Entonces, si usted quiere conocer un valor aquí en la mitad, ¿qué necesita aquí que haya en la mitad? Un nodo. no, sí. Pues un nudo. Es lo único que usted necesita. Entonces, en el programa es muy fácil porque vea, usted llega, señala los dos elementos, va por allá a editar, le dice que los divida, ¿cierto? Que los divida en dos y vea, ahí ya hay una barra y otra barra, ¿cierto? Inicialmente teníamos una barra completa de extremo a extremo y pues aquí no había ningún nudo y no nos dejaba ver los valores ahí en la mitad. Pero ahora que dividimos las barras en dos, pues se generó un nudo en la mitad y ahora en la mitad yo ya puedo ver los valores. ¿Sí? El programa es muy sencillo porque usted solamente da 3, 4 clips y salió. Pero realmente lo que pasa aquí internamente, pues es otra cosa. Porque si usted divide este elemento 5 y elemento en 4 en 2, ahora ¿cuántos nudos hay? Ahora hay 6 nudos. Y si cada nudo tiene 3 incógnitas, ¿de cuánto queda la matriz? 18 creo. De 18 por 18. Es decir, que esta matriz que tengo acá ahora se vuelve mucho más grande. Internamente eso es lo que hace el programa. Él te genera un nudo, pero es porque divide la matriz. ¿Cuántas incógnitas vas a calcular? Ah, solo 3. Porque yo ya le indiqué a él, en el programa yo ya le indiqué a él qué es lo que cuáles son las incógnitas. Con un clic nomás. ¿En dónde le dije? Pues cuando vine aquí a la opción de analizar, le dije que los grados de libertad, aquí, set los degrees, solamente iba a trabajar en el plano. Entonces, como yo ya le indiqué el plano, pues él ya entiende que las otras fuerzas que no corresponden a ese plano, no me las va a tomar. ¿Sí? Si yo le dijera al programa que voy a trabajar en 3D, él va a trabajar con las 6 incógnitas en cada uno de los nudos. ¿Sí? O sea, fíjense que en el programa es muy fácil porque estos son dibujitos y usted le da clic, pero internamente lo que pasa es todo esto. ¿Sí? Ahora, en el programa, al fin de cuentas, usted termina conociendo esos valores de la deformación, rotaciones y demás, pero también usted puede revisar lo que son los diagramas puedes ver los diagramas de momentos, ¿sí? Puedes ver los diagramas de cortante, puedes ver los diagramas de carga axial, ¿sí? Fíjense que si yo le digo que me muestre el diagrama de torsión, él no me muestra nada, porque no hay una acción que me genere torsión sobre el elemento. Si yo le digo que me muestre cortante en el plano, fuera del plano, me debería dar 0. ¿Por qué? Porque solamente estamos considerando cortante en el plano, el vertical, pero el que está fuera del plano, que sería el cortante alrededor sobre el eje Y, que es el que sale por tu cara, ese no lo está considerando. ¿Sí? Para poder determinar esos diagramas de momentos, pues el programa, usted da 2 clips y ya salió. Pero internamente lo que pasa
pues es mucho más complejo. Usted termina calculando unas deformaciones en coordenadas globales, pero para poder determinar los momentos, los cortantes, la carga axial, usted debe transformar estas deformaciones globales en deformaciones locales. Debes pasarlas a convertirlas a unas deformaciones locales. Para hacer eso, bueno, aquí hice otra hojita de Excel. Yo debo saber qué pasa en cada barra, qué está sucediendo en cada barra. La barra del elemento 1, miremos el elemento 1. El elemento 1 es una columna, es la columna que tiene 4 metros de longitud. El extremo inferior, que es el extremo inicial, porque miren la flechita va hacia arriba, y el extremo superior, el nudo 1, es el extremo final. Entonces, el extremo inferior, ¿qué tiene? Tiene una deformación sobre Z, ZA, UYA y una rotación alrededor del eje X, que es el que sale en ese nudo A. Y en el otro extremo, que es el nudo 1, pues tiene las mismas incógnitas, sobre deformación sobre el eje Z, deformación sobre el eje Y y una rotación alrededor del eje X1 en 1. Las deformaciones del apoyo A, pues ya las conocemos que son 0. 0 deformación longitudinal, 0 la deformación vertical y 0 la rotación. Y las deformaciones en el nudo 1 ya las conocemos porque son las que calculamos son las deformaciones globales que calculamos allá atrás. Entonces tengo que regresarme, ¿cierto? Yo borro esto de aquí, entonces acá le doy igual, me voy por acá, busco el nudo 1, le doy clic y después simplemente lo que hago es arrastrar. Listo. Entonces ya tengo aquí esas deformaciones globales. Para convertir esto de global a local, tengo que multiplicar este vector de deformaciones globales por la matriz de transformación. Miren que es la matriz de transformación. Es matriz E2D-L47. Es 2D-L47, la barra 1. L2D-L47 es esta. Ah, pero esta es de la barra 5. Busquemos la 1. Esta. L47. Entonces vengo por acá. Si quieren la borramos. Borrémoslo. Aquí le doy igual. Me voy a aquí esta pestañita y busco la matriz de transformación, que es esta. Le voy a dar clic y listo, ya me la traje. Arrastro hacia la derecha y aquí arrastro hacia abajo. Y después simplemente lo que hago es que copio el formato que tengo acá para que quede pues más o menos decente. Entonces esto que lo que tengo acá es la matriz de transformación. Si multiplico un vector que es de 1 por 6 por una matriz de 6 por 6, ¿cuál es el resultado? Pues, un vector de 1 por 6. ¿Sí? Listo, entonces acá simplemente es aplicar mmulk, entonces multiplico la matriz de transformación por este vector de deformaciones globales. Este es un vector de deformaciones globales que le corresponde a la barra 1. ¿Listo? Obviamente, la deformación en coordenadas locales para el apoyo A siguen siendo 0, pero las deformaciones en coordenadas locales para el nudo 1 sí cambian. Mire que acá es 0,18 y aquí es .0037. .0037. Este proceso lo repito con las demás barras. Entonces, la barra 2, ¿qué compone la barra 2? Pues el nudo B y el nudo 2, pues esas son las incógnitas que tengo acá. El nudo B, las deformaciones son 0 y el nudo 2, pues me traigo las deformaciones que calculé atrás del nudo 2.
vengo y copio acá la matriz de transformación y al final lo que hago es que multiplico esa matriz de transformación por el vector de deformaciones globales de esa barra. Entonces, esto no es más que repetir este proceso. Miren que es algo muy mecánico. Usted pasa a la barra 3, hace lo mismo, la 4, la 5 y la 6. Y al final usted obtiene lo que se conoce como deformaciones locales. Con estas deformaciones locales es que yo voy a calcular las fuerzas internas, pero en todos los libros que ustedes vayan a encontrar no le llaman fuerzas internas, sino le llaman fuerzas locales. Fuerzas locales. Como ya conozco las deformaciones locales, pues yo puedo conocer las fuerzas locales. Porque acuérdense que la ley de Hooke dice que F es igual a K por U. Donde K es la matriz, ahora K, esto que está acá es la matriz de rigidez local, que lo multiplico por la U, por la deformación de esa barra en coordenadas locales. Por tanto, la respuesta es una fuerza que está en coordenadas locales. Entonces, aquí simplemente es F' será igual a K' que multiplica a U'. Aquí puse es que más. Aquí va a ser un por. ¿Sí? Entonces, yo multiplico la matriz de rigidez local de esa barra, que fue lo primero que usted calculó cuando empezó a hacer el problema, por el vector de deformaciones en coordenadas locales, que es el que calculamos en el paso anterior. Y el resultado, ¿qué es? Pues son las fuerzas en coordenadas, las fuerzas locales que llaman los libros, o lo que nosotros conocemos como las fuerzas internas. Pero fíjense que como usted solamente conoce las deformaciones locales en los nudos, como usted solo conoce las deformaciones locales en los nudos, pues es más que obvio que las fuerzas internas que usted calcula solamente son los valores en los nudos. Usted no va a poder conocer los valores de esas fuerzas internas en toda la longitud de la barra. Entonces, fíjense que para la primera barra, el elemento 1, el apoyo A tiene una fuerza en Z de menos 105.42, una fuerza vertical de 125 y un momento flector de 303.34. Esas son las reacciones en ese apoyo. Y en el extremo de la barra 1, ¿cierto? Donde se conectan a través del nudo la barra 3, 5 y 1, en ese extremo de la barra, pues se están generando fuerzas de 105.42, menos 125, 196. Bien, ahí tienen que tener mucho, pero mucho cuidado, ¿cierto? Tienen que tener mucho, pero mucho cuidado, se los digo, porque esas fuerzas que ustedes ven ahí están en coordenadas locales. Entonces, no piensen que porque aquí dice Z, significa que este 105 es horizontal, porque el eje local de la barra es el Z va hacia arriba, el Y está hacia la izquierda y el X está saliendo. Ahí es otro problema que yo he visto que donde se confunden, que relacionan este Z con el global
y dicen que 105 pues es el valor de la carga, de una carga de la resultante horizontal, pero no, ahí lo que es la no sé qué más. Bueno, entonces si yo dibujara la barra por acá, si yo dibujara por acá la barra 1, si esta fuese mi barra 1 y yo quisiera plasmar esas fuerzas ahí, pues debo entender que 105 no es la carga horizontal. 105 es la carga axial, que como dio positiva aquí en el extremo, va hacia arriba. Y aquí serían esos 105. También debo entender que si aquí me dio 125, pero negativos, eso significa que va hacia la derecha, porque el eje local Y positivo está hacia la izquierda. Y el momento flector me dio positivo, entonces ese momento flector, si encuentro aquí cómo hacer esa con este. Ese momento flector está en el sentido antihorario, eso significa que va. No sé cómo hacer esto, creo que es así. Me falló aquí. No, ni chinga idea, así. Acá. Cierto, y entonces esto iría en el sentido antihorario. Entonces hay que tener mucho cuidado cuando voy a dibujar los valores en los extremos, porque los resultados de estos valores siguen el sistema coordenado local, no el global. ¿Listo? Y ya con esto, pues yo conozco los resultados de las fuerzas en los extremos. Si usted quiere dibujar, o si usted quiere conocer los diagramas de cortante y momento, pues yo creo que ustedes ya saben cómo. Sí, profe, claro, por cortes. Ajá, con cortes. Ahora, si usted no quiere hacer cortes, sino que usted ya quiere conocer los valores, o sea, simplemente tener los valores y dibujarlos, pues le cuento que usted tendría que regresarse por acá y a este modelito, este pórtico, agregarle más nudos, y esos más nudos se traducen en más matrices, en una matriz mucho más grande. Entonces, fíjense cuál es la problemática, o cuál era la problemática en la solución de los sistemas de ecuaciones, que si usted quería conocer de una manera mucho más detallada los valores a X distancia en un solo elemento, usted prácticamente podría dividirlo en 10 pedazos, pero dividir una barra en 10 pedazos implica que una matriz que puede ser mucho más pequeña va a ser extremadamente grande para una barra. Y si usted se da cuenta, una estructura, un edificio no se compone de una barra, se compone de muchas barras. Esa matriz es mucho más grande, demasiado. Y hay que sorprenderse porque los computadores la resuelven, pues yo creo que en menos de 5 segundos en la mayoría, ¿cierto? Claro, depende también pues del
la cantidad de cosas que uno le agrega al programa, pero eso no se demora más de 5 segundos, 10 segundos, 20 en algunos casos. Y el trasfondo de lo que hay en esos programas es esto. Entonces, es lo que haces, te calcula, coordena la matriz de rigidez local de las barras, te la transforma en rigideces en coordenadas globales, ensambla la matriz de rigidez global, calcula las deformaciones globales, esas globales las transforma en locales y con la matriz de rigidez local determina las fuerzas internas o las fuerzas locales. Y él al final internamente lo que hace es una interpolación de esos valores, como la verdad no sé porque como les cuento, el código es cerrado, no hay manera de entrar ahí, pero algo tendrá que dar los dibujitos. ¿Sí? Algo tendrá que dar los dibujitos. Ahora, ¿qué tan bueno y qué tan malo es dividir en varios pedazos un elemento? Depende. Depende porque en algunos casos con 2 nudos es más que suficiente. Fíjense que con 2 nudos que trabajamos para una sola barra, las respuestas que nos dieron eran relativamente parecidas a los que nos daba el programa. El programa internamente tiene por allá un botoncito, o mejor dicho, el programa ya viene predeterminado para que cada barra, aunque usted no lo vea, te la divida en 3 nudos. Pero esos nudos son internos. O sea, no son nudos, el programa, esos se llaman nudos ficticios, no son nudos físicos, así como los que nosotros dibujamos. Como cuando nosotros dibujamos hicimos nudos físicos, porque nosotros podemos pararnos ahí y ver los resultados, pero internamente el programa crea unos nudos ficticios, y esos nudos ficticios, él resuelve la matriz de energías, pero él no nos deja ver esos valores. Entonces, si nosotros queremos ver los valores, nos toca hacer nudos físicos. Y hacer nudos físicos implica aumentar aún más la matriz de rigidez. ¿Sí? Realmente internamente no sé cómo hace él con esos nudos ficticios para no ampliar la matriz, pero a fin de cuentas eso es lo que pasa. Entonces, por ejemplo, si yo hiciera algo como esto, les muestro. Miren que entonces aquí ya esto ya lo dividí en 2, pero volvámoslo a unir pues para que veamos si hay o no hay diferencia entre dividir o no una barra. Unamos esto. Entonces ahí analizamos el problema, ¿cierto? Digámosle aquí al señor que nos muestre, que por favor nos deje ver los diagramas de momento flector con 2 nudos. ¿Cómo es el diagrama de momentos? ¿Listo? Ahora, si yo divido esta barra en más segmentos, que significa añadirle más nudos, entonces añadámosle 4 nudos, es decir, lo divido en 4 pedazos y le doy a analizar el problema nuevamente. Listo. Y le digo al programa que otra vez me deje ver los diagramas, el diagrama de momentos. Fíjense que igual el resultado sigue siendo un triángulo. Pues que ahora puedo conocer los valores aquí en la mitad. Pues sí lo puedo hacer. Pero pues aumentar el tamaño de la matriz para ver algo que no es significativo, pues no vale la pena. ¿Cierto? Pues uno porque tiene una buena máquina. No vale la pena dividir tanto un elemento cuando al fin de cuentas el resultado va a ser el mismo, ¿cierto?
no tiene sentido. Sin embargo, hay otro tipo de elementos donde sí vale la pena, hacer este tipo de divisiones. Entonces, veamos un caso de esos. Entonces, quitemos esto de acá. Ingeniero, no está compartiendo pantalla. Ah, escucha. De esos. En elementos tipo barra, ¿cierto? Elementos tipo frame, que se les conoce como a estos dibujitos que ustedes ven aquí, elementos barra o elementos frame. A menos que sea un elemento corto y que esté de pronto agarrando dos elementos muy largos como dos muros, no vale la pena dividirlos, pienso yo. Sin embargo, hay otros elementos que vienen dentro del programa que son elementos placa o elementos muro. ¿Cierto? Considere esto. ¿Listo? Elementos placa o elementos muro. Listo. Acá. Ah, fue mal. Tengo que eliminarlo. Que sí vale la pena totalmente hacer ese tipo de divisiones. Internamente, para los elementos tipo placa, la matriz de rigidez no es la misma. Es otra matriz de rigidez que está resuelta con la teoría de Kirchhoff, pero pues esa no la vemos acá. Pero esa es mucho más larga. Pero internamente es otra matriz de rigidez. Bien, entonces tenemos estas dos plaquitas. Entonces, para que esta vaina se mueva, tienen que ser cargas extremadamente grandes. Entonces, las que tenemos no le hacen ni cosquillas. Les toca cambiarlas. Vamos a cambiar esto y pongámosle, no sé, por lo menos unas 500 kilonewton. Al menos. Como para que esa vaina se mueva. Vamos a ver. Entonces, cuando yo le voy a analizar a este problema, listo, ahí ya se movió. Y quiero ver, por ejemplo, la distribución de los... ¿Dónde está? Acá. Fíjense, esa es la distribución de los esfuerzos en el muro o en la placa. ¿Sí? Esa es la distribución de esfuerzos. Hay un montón de colores que no tienen sentido. ¿Listo? Y no es que esté mal. Ahora, fíjense lo siguiente. Si yo hago un muro, pero ahora le digo que lo divida mucho en otros pedacitos, dejar a cada muro, mire, se dividió en 4 pedazos, y vuelvo y le digo al programa que lo analice. Cuando uno trabaja con estos elementos placa o elementos muro, solamente uno puede ver son los esfuerzos, no puede ver las fuerzas internas, solamente puede ver los esfuerzos. Entonces fíjense que ahora cómo cambia la cosa, ¿cierto? Y aún así todavía se ve raro. Entonces, ¿qué nos toca hacer? Porque resulta que el programa lo que hace es encontrar una solución a partir de solucionar el sistema de ecuaciones o la matriz por el método de elementos finitos. Y elementos finitos lo que hace es aproximar la respuesta a través de funciones polinómicas. Entonces puede ser que una función, él empieza a dar valores de funciones y la que toque por lo menos 2 valores la puede tomar como real. A ver, eso significa, veamos esto en varias partes, pongámosle 20 aquí y 20 acá, y ya con esto debería arreglarse. Entonces, puede ser que la función polinómica que él escoja no se aproxime a la tendencia que tiene el muro. Entonces la respuesta no es real. Lo que hace es que nos muestra una distribución de esfuerzos que es extremadamente rara.
Vamos a ver si ahora sí vemos algo más coherente. Por acá. Este es el de... Listo, ahora miren el cambio de lo que vemos inicialmente a lo que vemos ahora. ¿Sí? Entonces, en algunos casos es apropiado hacer varias divisiones del elemento porque de esa manera trabaja los elementos finitos. Entre más elementos finitos usted tenga, o es decir, entre más elementos pequeños componen un elemento grande, más acertada va a ser la aproximación de la respuesta, ¿sí? Cuando se resuelve por el método de elementos finitos. Fíjense que trabajamos inicialmente con un muro completo y la respuesta es totalmente diferente a esto, ¿sí? Ahora, ¿qué tanto vale la pena dividirlo? ¿Cierto? ¿Qué tanto vale la pena? Pues habrá que encontrar un punto de equilibrio porque computacionalmente es muy costoso tener tantas divisiones, porque ya vimos que la matriz de rigidez se va volviendo mucho más grande. Pero fíjense que igual aquí yo dividí cada cuadro en 20 pedazos y aún así yo puedo seguirlo dividiendo, ¿cierto? Entonces cada pedacito ahora lo divido nuevamente en 20 pedazos, ¿sí? Esperemos que no se estalle esta vaina. Creo que no, todavía no, todavía está cargando, es que es demasiado pesado, pues. Creo que lo dividí mucho. Colapsó el computador, ingeniero. Sí, es que son demasiados elementos. Entonces, a lo que quería llegar es que por más que usted siga dividiendo más los elementos, va a llegar a un punto en que usted ya no va a mejorar en la respuesta, va a seguir siendo la misma. Lo único que usted está haciendo es generando más gasto computacional. Al computador le pase lo que ven en pantalla. Más claro el ejemplo. ¿Sí? Entonces, no siempre dividir un elemento pues vale la pena, porque igual el resultado es el mismo, o vaya a ser relativamente el mismo, y hay otros casos en el que sí vale la pena dividirlos, ¿cierto? Entonces, esa es la conclusión del tema de las divisiones. Entonces, cuando uno trabaja matrices de rigidez de manera manual, llamémoslo así, que es lo que estamos haciendo nosotros con el Excel, pues pienso que no vale la pena terminar dividiendo una barra en 10 pedazos o en 7, porque al final, pues la respuesta va a ser relativamente la misma para estos casos pequeños en 2 dimensiones. Quizás en 3 dimensiones sí vale la pena dividir la barra en por lo menos 2 pedazos, 3 pedazos. ¿Sí? Pero en esta parte no vale la pena desgastarse aumentando tanto el tamaño de una matriz de rigidez. Yo creo que voy a cerrar esta vaina porque yo creo que creé como unos 2000 nudos ahí. Lo vi demasiado. Cerremos esto. Listo. Bien, esa es la conclusión del tema de las divisiones. También pasa algo particular y en los programas es que puede suceder que cuando usted divide una barra que es completa, ¿cierto?
la barra es completa, así como esta línea, y después llega usted y la divide en tres, genera 3 nudos, y usted pone por acá en algún nudo usted pone una carga puntual, esa vaina se completa, ¿sí? Ah, ya. Ahora sí. ¿Ahora sí ve la pantalla? Bien. Entonces también puede pasar que usted esta barra, que es completa, usted decida dividirla en 3 pedazos. Y en este nudo de acá, en este nudo de aquí, usted decidió, ¿cierto? No sé, poner una carga puntual acá, por ejemplo. Usted dijo, no, voy a poner una carga puntual ahí. Resulta que esta vaina se va a comportar tan extraño, ¿cierto? Entonces va a pasar algo como... No, este no. Vamos a ver si puedo aquí insertar una forma. Va a pasar algo como esto. Así, o sea, se puede que se deforme así. Y después pase algo así. ¿Sí? Eso es lo que uno esperaría. Pero si usted empieza a replicar esta carga así, y en vez de ser la puntual la vuelve distribuida, vuelves esto una carga distribuida. ¿Sí? Lo más probable ahora es que la respuesta no sea esta, sino que ahora la respuesta sea esta. Así. Entonces usted dice, esa vaina está como raro, ¿por qué no se deforma como una curva? Pero resulta que él internamente no sé qué es lo que hace, que genera como un ancho aferente y esa carga uniformemente distribuida la convierte en puntual y me crea unos problemas muy grandes porque en algunos casos, ¿cierto? En algunos casos, ya que los he vivido, en algunos casos me genera deformaciones extremadamente grandes en un elemento donde obviamente yo sé que eso no va a pasar. Pero simplemente por el hecho de que yo dividí en ese punto esa viga y en ese segmento hay una carga muy grande, él toma como si ese segmento no estuviera agarrado de nada. Entonces la carga hace que ese extremo vaya al infinito. Realmente lo que bota el programa es que dice que hay una deformación infinita. Entonces la respuesta, yo ya entiendo que pasando por ahí, que la respuesta de los demás están mal. Están mal, no debería. Entonces, en algunos casos puede pasar eso. Entonces, realmente yo prefiero pues asumir esto como un solo elemento, hacerlo como lo hicimos acá, ¿cierto? Decir que esto es una... ¿Cierto? Hacer el pórtico, así nomás. ¿Cierto? Y si ya quiero ver algunas cosas más detalladas en alguna posición, pues ahí sí yo ya he vivido el problema, pero es como cosas que les cuento ahí que me han pasado. Si en algún momento pues les da a ustedes por probar y hacer cosas en el programa. Entonces, ahí es bueno dividir los elementos en pedazos, y si es bueno, pues depende hasta dónde usted lo divida, ¿cierto?
También hay que tener en cuenta que a veces puede causar divergencias numéricas, porque de vez en cuando los programas también trabajan con métodos numéricos como Newton-Raphson modificado, otros métodos de solución de sistemas de ecuaciones. No necesariamente tiene que ser elementos finitos. Entonces generan divergencia numérica, no convergen. El resultado es no es más, muchachos, eso es prácticamente era lo de hablar el día de hoy.